Primero vamos a hablar sobre lo que es maternidad subrogada, con una pregunta clave que no está ahí, que dice es un acto comercial o altruista. Va a ser una introducción Silvina Casabé y después vamos a hablar sobre protección de embriones no implantados. A continuación, la introducción por parte de Silvina sobre maternidad subrogada. ¿Cuáles son las alternativas, los dilemas éticos, y cuál sería el papel que juega en esto un comité de ética de un hospital universitario? Bueno, como saben, yo soy la secretaria del comité de ética, no tengo ninguna formación académica, así que simplemente lo que quería presentar en esta introducción es dudas, preguntas y disparadores para que debatamos e inquietudes que me fueron surgiendo a mí como espectadora de una situación que se ha mediatizado mucho en los últimos tiempos, al punto de que ahora hay una ficción en horario principal de la televisión sobre este tema, de la televisión abierta. Y simplemente hay varias cosas que a mí me hicieron ruido y quería compartirlo con ustedes. Esto es básicamente en lo que consiste esta introducción. En un primer lugar es conceptos, se escucha el término maternidad subrogada, que tiene un montón de otros términos posibles: gestación por sustitución, gestación solidaria, gestación subrogada, alquiler de vientre, maternidad de alquiler. Y esto está destinado a parejas de o el mismo sexo o distinto sexo, o inclusive personas solas que tienen algún tipo de problema de infertilidad o esterilidad, por lo cual no pueden tener hijos propios por medios naturales o por las técnicas de reproducción humana asistida de menor complejidad. Generalmente se recomienda para situaciones en las que las mujeres tienen alguna malformación uterina, por enfermedades congénitas o enfermedades que pueden correr riesgo la vida de la mamá, y no se recomienda el embarazo. Y por supuesto, personas homosexuales, hombres. Dale. Óvulo y espermatozoide pueden ser de la pareja completa, de alguno de los dos. Se puede recurrir a la donación, o inclusive puede ser de la mujer gestante, de la mujer que lleva adelante el embarazo. En ese caso se recurre a la técnica de inseminación artificial, sino la fecundación in vitro, y se implanta el embrión en la mujer gestante. Doctor Echevarría, cualquier cosa, si digo algo mal me dice, ¿sí? Pero lo tengo de soporte técnico. Bien. El recién nacido, cuando la mujer gestante aporta el óvulo, se denomina subrogación tradicional. Cuando el embrión se obtiene mediante fecundación in vitro, fertilización in vitro, es una subrogación gestacional. El artículo 558 del Código Civil admite a las técnicas de reproducción humana como fuente de afiliación, y de esa manera las equipara a las que se reconocían hasta ese momento o anteriormente, que son los hijos naturales o por adopción. Pero luego del nacimiento se debe reconocer la verdadera identidad y filiación de ese bebé como hijos de los padres que realizaron el tratamiento de reproducción, ya sea fundado en la identidad genética, se aportaron las gametas, o por la voluntad procreacional, el deseo de tener un hijo y el deseo de formar una familia, que además es un derecho. De esta manera se da satisfacción a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos de formar una familia, a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad y a la no discriminación. Ahora, hay dos tipos de maternidad subrogada: puede ser altruista o comercial. En la maternidad subrogada altruista hay razones afectivas, vínculos familiares, razones solidarias, y los padres suelen responsabilizarse por los gastos derivados del embarazo: traslados, ropa, cualquier necesidad que tenga la mujer gestante.
En la maternidad subrogada comercial hay una relación contractual en la cual intervienen agencias que tienen una base de datos de madres sustitutas y la mujer gestante lleva el embarazo a cambio de una retribución económica o material. La maternidad subrogada comercial tiene altísimos costos, se habla de alrededor de $100.000 en el caso de Estados Unidos. Digo en el caso de Estados Unidos porque en la India es un $25.000, es más barato, y mucha gente de Estados Unidos va a hacerlo a la India. Y estos altos costos, obviamente, traen aparejados varios problemas. Uno es la coerción, porque las mujeres que se ofrecen a llevar el embarazo de otro, generalmente son mujeres en una situación de vulnerabilidad socioeconómica terrible. Se han recogido testimonios en la India de mujeres que lo hacen para estar en un ambiente higiénico, acondicionado, para que les den de comer todos los días. En el caso de la India, como una vez que se casan, pasan a pertenecer a la familia de sus maridos para poder irse de la familia de sus maridos. Eso es fundamental. Hay mujeres que lo hacen para que sus hijos puedan estudiar. Ese es el primer problema importante. Luego dio lugar a un negocio terrible, como es el turismo reproductivo, que mueve $2.000 millones al año, se montó una industria, digamos, que ofrecen spa, tratamiento de fertilización. Uno va a tener su hijo y se va con el combo completo de distintas comodidades. Discriminación, porque obviamente la gente que no tiene tanto nivel socioeconómico no puede acceder a este tipo de tratamientos. Y la manipulación genética, porque por las cuestiones económicas normales y en términos económicos, uno invierte semejante cantidad de dinero y quiere la mayor satisfacción posible. Entonces, se paga extras por tener diagnóstico genético preimplantario y elegir el sexo. Se ha sometido a mujeres a cesárea para que la fecha de nacimiento del bebé le convenga a los padres. Ni hablar de la selección de óvulos. Se elige de acuerdo al coeficiente intelectual de la donante del óvulo, de acuerdo al color de ojos, etc. Y hablando de manipulación genética, acá tenemos, los bebés más mediatizados que nacieron de esta manera, que uno los ve así a simple vista y dice, salieron todos de la misma fábrica. O sea, a mí me da como esa sensación, al punto que yo quise el ejercicio de verlos por separado, así distingo quién es quién, pero por separado realmente me cuesta mucho saber, inclusive hasta quién es varón y quién es nena. Y con el agregado que la persona que gestó a uno de estos bebés es esta señora. Que no tengo opinión, pero dije, ¿cómo? O sea, es esto que les decía antes, ¿no? Me dispara, me hace ruido, ¿no? Un poco. Por otro lado, tenemos casos de maternidad subrogada altruista con distintos vínculos entre la pareja que quiso tener o la persona que quiso tener un hijo y quien dio o llevó adelante el embarazo. En el primer caso es un vínculo familiar. Puse cualquier nombre. Roxana y Carlos es una pareja que ella, por una malformación genética, por una enfermedad, tenía capacidad ovulatoria, pero no podía llevar adelante el embarazo. Y se dieron cuenta que podía fecundarse un embrión con esperma de Carlos y óvulo de Roxana, y su hermana se ofreció a llevar adelante el embarazo. Su hermana es una mujer casada, con 3 hijos,
que con absoluta naturalidad los hijos de ella tomaron que su mamá estaba llevando en la panza a su prima. Todos tenían trabajo, obra social, tratamiento psicológico, digamos, un marco de contención y una afinidad absoluta. Y final feliz, digamos. En ese caso, digo, hay un vínculo familiar que es dos hermanas. En el caso de Juan y Gustavo, 19 años en pareja, están casados desde el año 2011, y Vanessa, que es la amiga de Juan, se ofreció a ser la gestante. Obviamente recurrieron a la donación de óvulos, que no era Vanessa, pero ella sabía del deseo de su amigo de tener un hijo y se ofreció a gestarlo. Por otro lado, otro caso, Cecilia tenía una hija de 3 años, ya tenía una hija de 3 años naturalmente, y le diagnosticaron cáncer de cuello de útero. Buscó tener un segundo hijo, perdió 5 embarazos en esta búsqueda, finalmente recurrió a la maternidad subrogada y la gestante era una conocida de su marido, no tenían vínculo. Creo que se hicieron amigos después, digamos, pero no era que había un vínculo de familiar previo. La mujer que es, a lo que voy es que la mujer que se ofreció fue con fines absolutamente solidarios, sabiendo de la lucha que habían tenido, de los 5 embarazos que habían perdido, y eso fue todo. Y después Federico y Pablo, en pareja durante 13 años, la primera hija que tuvieron fue mediante subrogación en India. Tuvieron muchas dificultades, obviamente por el idioma, por estar lejos de la familia, e intentaron, para tener el segundo hijo, el mismo procedimiento en Argentina. Y ahí no tenían vínculo, la conocieron poco antes de que se realice el procedimiento. Fueron a una clínica especializada y eso fue, y después también la familia de la mujer que gestó el embarazo participó del parto y fue, digamos, todo naturalmente tomado. Creo que esta es la última, ¿no? Sí, listo. Bueno, yo como Silvina tengo muchas preguntas y algunas respuestas. Bueno, esta práctica de la maternidad subrogada se defiende básicamente acudiendo al derecho a construir una familia. Ya lo mencionó Silvina, que incluyó entre esos derechos que se utilizan para justificar esto, el de la libertad, la libertad personal, la igualdad y la no discriminación, pero estos no son tan específicos en referencia a esta práctica. Entonces, el que es más específico es el derecho a construir una familia. El derecho es la posibilidad de reclamar de otro una conducta. Fundamentalmente se hace del Estado, es decir, de otro como sociedad. ¿Podemos reclamar de otro individuo alguna conducta que propicie la constitución de una familia? En todo caso, podríamos reclamar evitar conductas como las discriminatorias o las que intervengan sobre el cuerpo y o la psique para evitarlo, pero no podemos reclamar de otros proactivamente conductas en pos de construir una familia. También podemos reclamar a la sociedad que no asuma conductas que impidan formar una familia, pero podemos reclamarle conductas que lo favorezcan. Solemos llamar familia a la familia nuclear, es decir, el grupo humano conformado por una pareja de padres e hijos, a los que suele agregársele una serie de personas asociadas generalmente por lo biológico y en ocasiones no biológico, como los amigos. Esta idea de familia ha venido teniendo cambios debido a los divorcios y separaciones por un lado, y por el deseo de hijos de personas sin parejas, lo cual amplía el horizonte de reclamo de derechos. ¿Puede una pareja reclamar un hijo a la sociedad? Está claro que este reclamo corresponde cuando la imposibilidad de ser padres depende de condicionamientos impuestos por la sociedad, como los económicos, religiosos, legales, sociales en general.
En estos casos, la sociedad, por su representante del Estado, está obligada a remover escollos e impedimentos mediante leyes. Muchas veces, por el contrario, lo que hace la sociedad es promover esos escollos dictando leyes que imposibilitan formar una familia, como por ejemplo, leyes que impiden que las personas ganen lo suficiente como para mantener una familia, que imponen condiciones burocráticas que en vez de facilitar los vínculos y relaciones familiares, las complican. Las sociedades progresan moralmente cuando van removiendo esos obstáculos, cuando, por ejemplo, reconocen parejas homosexuales o conceden periodos de licencia a padres y madres por igual para cuidar a sus hijos, u otorgan mayores beneficios económicos a las familias con hijos, o garantizan la educación y la salud de los hijos. Y cuando los condicionamientos son biológicos, la cultura viene buscando mediante la ciencia superar los condicionamientos biológicos. Y en ese caso la sociedad, el Estado, debe procurar poner al alcance de quien lo necesite los instrumentos que la ciencia y la tecnología proporcionan. Cualquiera que quiera constituir una familia tiene derecho al uso por igual de esos instrumentos sin tener que pasar por la mediación del dinero. Ese instrumento existe hoy y son todas las técnicas de fecundación y reproducción asistida que deben ser puestas al servicio de todos los que quieran formar una familia y tengan impedimentos biológicos. Más aún, la sociedad debe fomentar la investigación para que estos métodos se perfeccionen y debe obligar a que la medicina no presente estas soluciones como mágicas, ignorando, en primer lugar, que toda intervención científico-técnica sobre la biología siempre es limitada. Pues la ciencia la concibe en abstracto, es lo que vimos más temprano, y debe ponerse en práctica sobre seres todos diferentes. Y en segundo lugar, también debe garantizar que todas estas técnicas, informar acerca de que todas estas técnicas provocan dolores y sufrimientos que deben ser conocidos por quien se somete a esas prácticas. Pero sabemos que estas técnicas están en todo el mundo en manos de empresas privadas y que el hecho de que generen pingües ganancias nos debe poner en alerta acerca de cómo son utilizadas y las expectativas que generan. Cuando hay dinero de por medio, generalmente sale perdiendo el más vulnerable, y en este caso son las parejas que por diversas razones están condicionadas biológicamente para procrear. En principio, entonces, el acceso a técnicas de reproducción asistida por parte de parejas que tienen dificultades biológicas es un derecho que la sociedad, el Estado, debe no solo garantizar, sino facilitar. Sin embargo, la demanda del acceso a estas prácticas se ha corrido, pues no solo las reclaman parejas con problemas de infertilidad, sino mujeres solas, por ejemplo. Aquí existe una dificultad, puesto que cuando se reconoce el derecho a fundar una familia, no solo debe pensarse en los progenitores, sino en los hijos, y debe responderse, por ejemplo, si es éticamente aceptable la familia monoparental. Sabemos que este tipo de familia existe de hecho. La genera la viudez, las separaciones o divorcios, y que consiste en que uno de los cónyuges debe hacerse cargo de los hijos. En esos casos, la sociedad debe buscar la manera de facilitar esa vida familiar que ha sido impuesta por circunstancias no deseadas. Pero la pregunta es si debemos aceptarlas, psicológicamente hablando, éticamente hablando y en consecuencia legalmente hablando, cuando son buscadas como tal, es decir, cuando la familia monoparental nace de un deseo. La pregunta tiene su origen, sobre todo pensando en los niños y en los conflictos psicológicos, sociales y económicos que suelen causar muchas, por no decir todas, las familias monoparentales de hecho.
también nace de una reflexión un poco perogrullesca. Si alguien ha decidido vivir sin pareja, es decir, solo, es porque vivir con otro le resulta dificultoso. ¿Por qué pensar que vivir con un hijo no lo sería? No tengo las respuestas a esta pregunta, pero esta pregunta no parece generar preocupación en la sociedad. Escuchamos de la decisión de muchas mujeres y hombres que viven solos de gestar un niño, las unas biológicamente, los otros mediante la gestación por subrogación. Y esta conducta es aceptada sin críticas. Es más, se considera que es un derecho que les asiste. Frente a estas nuevas conductas, como la de la gestación subrogada que tratamos hoy, que la cultura parece admitir sin crítica, notamos que también se acepta sin crítica la mediación del dinero para llevarlas a cabo. Daría la impresión de que al aceptar que puedo pagar por ello, todo está permitido. Como vimos, lo planteó muy bien Silvina, la técnica de la fecundación asistida ha permitido esta nueva manera de gestar niños, que es la gestación subrogada. Ella explicó muy bien en qué consisten sus variables, de modo que no nos detendremos en ello. Lo que sí debe quedar en claro es que la gestante no tiene responsabilidades sobre el niño una vez esté nacido, aunque sí la tiene durante la gestación. ¿Cuáles son los argumentos para hacer este corrimiento del uso de una práctica tecnológica concebida para superar una barrera biológica para formar una familia? Precisamente se habla del derecho a formar una familia. Sin embargo, el impedimento aquí para formar una familia no es biológico, sino social. Es, en el caso de las parejas de homosexuales, la práctica de la sexualidad. También es de orden social la negativa a gestar en mujeres solas o no por razones estéticas, o la imposibilidad de hacerlo en hombres solos. Como sabemos, no hay nada que explicar aquí, gestar un niño implica la unión de dos gametos, uno masculino y otro femenino, lo cual requiere una relación sexual entre quienes producen ambos gametos si quieren tener un hijo, un niño. En este caso, lo que se propone no es modificar la biología, eso no se puede modificar, sino obtener gametos y relacionarlos en un laboratorio y luego buscar un útero para que se desarrolle. El gameto deja de tener relación con el futuro hijo y pasa a ser un objeto a comprar y vender. Es verdad que la relación sexual tiene que ver con el placer y el goce de quienes participan en ella, pero también que es el origen de las células que darán origen a otro ser humano. Dos personas de sexo diferente, ¿pueden gestar un ser humano que no sea su hijo? Este carácter simbólico que aparece en esta pregunta, que nos hace pensar, parece haberse perdido. Es el carácter simbólico de una unión y se trata de lo que resulta de esa unión. Todo ser humano es hijo de dos personas de sexo diferente que han aportado un óvulo y un espermatozoide, aunque no se enteren. Esto se ha convertido en un producto comercial y para ello se ha anulado todo sentido simbólico del acto de gestar. Cuando consideramos esos gametos, cosas a comprar y vender, óvulos y espermatozoides que tienen precio, incluso más caros o más baratos según su calidad, cuando consideramos a un útero como un mero receptáculo a alquilar, más caro o más barato según su calidad, desaparece toda referencia a eso que está sucediendo como un acto de fundar una familia. Se está efectuando un proceso mecánico de fecundar un óvulo y alimentarlo durante 9 meses, y es difícil pensar en eso como modo de engendrar un hijo.
En realidad es difícil no pensarlo como un niño comprado cuya única finalidad, como todo lo que se compra, es satisfacer el deseo del comprador. De hecho, las condiciones que ponen en la selección de los gametos quienes compran la gestación subrogada corrobora esta idea. Y como hemos visto en lo presentado por Silvina, el deseo tiene características bastante estereotipadas. Además de ello, y como una cuestión que no puede obviarse, es que quien acepta ser útero receptor a cambio de un beneficio económico, lo hace por necesidad económica. Alquila su cuerpo al mejor postor, firma un contrato de alquiler con condiciones muy precisas que la obligan a conductas específicas que se supone son para una práctica más eficiente y un resultado más vendible. No se piensa que pueda haber en esa relación ningún sentimiento, ningún afecto, lo cual es lo más parecido al comportamiento de un robot que de una persona. Cuando las mujeres reclaman el derecho a la gestación subrogada, lo hacen en nombre de la autonomía de la mujer. Es decir, en nombre de la autonomía de la mujer que alquila su cuerpo como algo ajeno a ellas mismas, como algo que no les pertenece. Desconociendo que cuando aceptamos una conducta por dinero, sea prestar o alquilar o vender nuestro cuerpo, nos estamos tratando como un objeto y no como una persona. Es absurdo negar que las mujeres que lo hacen es empujadas e incluso obligadas por una necesidad. Suelen defenderse estas prácticas sin comprender que se está defendiendo un modo de sometimiento al capital, al dinero, de quienes pretenden comprar nuestras vidas. Pero podemos preguntarnos, como lo hace Silvina o como lo planteó Silvina, si esta práctica sería aceptable en el caso de que se hiciera sin la intermediación del dinero. Prestar el vientre por amor, afecto, amistad. En ese caso podemos pensar que hay un deseo de formar una familia con el concurso de los que ya de alguna manera conforman esa familia. Decíamos al comienzo que no solo forman una familia una pareja y sus hijos, sino todos aquellos que biológicamente o no formen una comunidad de vida. En ese caso, como muchos otros en que la familia pone el hombro, aconseja, protege, acompaña, consuela, la familia estaría apoyando el proyecto de dos de sus miembros, que son la pareja que tiene problemas para concebir, incluso de la manera habitual que es la fecundación asistida. Bajo estas condiciones, se puede asemejar esta práctica a la de donación de órganos, de sangre, de médula. Hasta aquí seguimos pensando en la respuesta biológica como la más apropiada a la imposibilidad biológica de concebir. Sin embargo, desde mi perspectiva, también aquí se puede dar una respuesta social, que es la adopción. Esta respuesta fomenta la solidaridad, puesto que no solo busca un bien para la pareja y la familia, sino sobre todo un bien para un niño que carece de familia. No podemos ignorar al proponerla que la adopción encuentra hoy dificultades en cuanto a que los trámites son largos y engorrosos. Tampoco que cuando mejoran las condiciones sociales y políticas en un país y se facilita formar familias, deja de haber bebés abandonados o no queridos y el adoptante debe pensar en un niño que no sea un bebé, lo cual dificulta la decisión. Pero esto requeriría otra reflexión que permitiera encontrar caminos para facilitar una respuesta y que aquí hoy no podemos hacer. Muchas gracias.